importancia de prevenir y saber cómo actuar frente a un atragantamiento. Toda persona que esté al cuidado o conviviendo con peques debería tener conocimientos básicos de primeros auxilios y maniobras de OVACE. Las maniobras de OVACE son las maniobras que se hacen para desobstruir la vía aérea por un cuerpo extraño, lo que es las maniobras que tenemos que hacer cuando alguien se atraganta. El tema de los famosos desatascadores ha vuelto a salir a la palestra tras el informe pericial que acredita mala praxis en el caso de la niña que falleció en una guardería de Rocafort mientras comía hace unos años. Igual no has oído hablar de estos famosos desatascadores, pero bueno, han salido por todos lados, gente recomienda tenerlos en todos los colegios, en todos los sitios públicos, y hoy quiero poner un poco de luz sobre lo que dicen las principales sociedades científicas sobre ello, qué estudios tenemos sobre esos desatascadores y a día de hoy qué orden cronológico hay que seguir para actuar si alguien se atraganta. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Nadie como Mamá, un podcast dedicado a todas las mamás y futuras mamás que comienzan el deseo de ser madre, el embarazo, parto, posparto y crianza de tu bebé. Y no solo eso, también te cuento temas de actualidad como el que acontece esta semana. Un podcast que puedes escuchar en iVoox, Spreaker, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y por supuesto en nadiecomomamá.com. Cuando se pusieron de moda estos desatascadores allá por el 2019, el CERC, el Consejo Español de Reanimación Cardiopulmonar, fue muy claro. Pero vamos a ir por orden, para que ponerte un poco en tesitura, ¿no? Existen varios dispositivos de este tipo en el mercado que hasta el momento no están recomendados por las principales sociedades científicas internacionales involucradas en la investigación y manejo de las emergencias y las maniobras de resucitación y reanimación. El motivo: no se dispone de evidencia científica suficiente. Es más, su utilización no debe sustituir en ningún caso la aplicación de las maniobras de desobstrucción de la vía respiratoria incluidas en las guías de reanimación actuales. Y ahora aprovecho para contarte un poco lo que dice el CERP, que es un poco lo que dice también el Cook, ¿no? Que es el mismo, pero en Reino Unido, ¿no? Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que, pues de la nota que sacó el CERP para explicar un poco, ¿no?, los motivos que le llevan a tomar con cautela estos aparatos y no utilizarlos a la ligera, ¿no? Con motivo de la reciente aparición de varios dispositivos que se están publicitando como útiles para realizar la desobstrucción de la vía aérea en los atragantamientos y ante las consultas recibidas por el Consejo Español de Reanimación Cardiopulmonar a propósito de la utilidad de estos dispositivos, el CERP manifiesta que el atragantamiento es un accidente que consiste en la obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño, que generalmente puede ser un alimento o cualquier objeto sólido. Y en los niños habitualmente también pueden ser pequeñas piezas de juguetes. Este objeto o alimento obstruye la entrada de aire en la garganta de la víctima, provocando un cuadro repentino de asfixia, que si no se resuelve en pocos minutos de manera espontánea o con ayuda externa, conduce a una disminución muy importante de oxígeno en la sangre, que provoca una pérdida de conocimiento y que llevará a una situación de parada cardiorrespiratoria y muerte cerebral si no se consigue resolver el episodio. En la actualidad, las guías internacionales americanas y europeas para la desobstrucción de la vía aérea recomiendan, tanto en adultos como en niños mayores de 1 año de edad, para los casos de obstrucciones graves o completas en el paciente consciente, ojo, las maniobras de 5 golpes interescapulares y 5 compresiones abdominales. Ojo, aquí os recuerdo que por debajo de 1 año se actúa de forma diferente, ¿vale? Mientras que en las obstrucciones incompletas, cuando la persona todavía puede toser, se recomienda estimular a que el paciente tosa. Este tipo de maniobra no está exenta de posibles complicaciones y aunque son poco frecuentes,
están descritas algunas, como lesiones traumáticas de estómago, esófago, yeyuno o contusiones mesentéricas, aspiración traqueal tras vómito, etc. No obstante, el riesgo de producir potenciales escasas lesiones se ve claramente superado por el amplísimo beneficio de poder acabar con el atragantamiento. Esto es un poco para que la gente entienda qué se recomienda a nivel mundial, ¿vale? Para actuar frente a un atragantamiento. Después, el CERP analiza ambos desatascadores que están en el mercado y concluye, importante por favor, tras analizar la escasa bibliografía médica disponible en la actualidad acerca de la indicación y seguridad de uso de estos dispositivos en los atragantamientos y teniendo en cuenta las altas presiones de succión, por favor, altas presiones de succión que se han detectado que podrían ser dañinas para el paciente, especialmente para el niño, ojo que es que hace la misma presión para un niño que para un adulto. El CERP recomienda seguir actuando ante los atragantamientos tal y como indican las recomendaciones internacionales mediante la tos, golpes en la espalda y compresiones abdominales. Es necesario disponer en el futuro de más estudios para poder concluir que el uso de estos dispositivos es eficaz y seguro para los pacientes y que sea incorporado a las guías internacionales como un método para utilizar en los atragantamientos. A día de hoy faltan estudios. Los estudios que hay son incompletos. Son con animales, son con personas fallecidas. El objeto obstruido está anterior a la tráquea. En fin, son muchas circunstancias. Las medidas de presión son brutales. El aparato es el mismo. Cambia solo, en algunos casos, las boquillas para uno y para otro. Bueno, yo sobre todo, ojalá un día tengamos estudios suficientes como para recomendarlo, pero el orden de actuación no puede ser utilizar un desatascador que está descrito como desatascador, porque es que no se puede ahora mismo describir de otra forma, ¿vale? Entonces, las conclusiones de las sociedades científicas mundiales son así. Entonces, volviendo al tema, ¿no? que ha puesto otra vez un poco en la palestra estos desatascadores, es porque se utilizaron. Uno de ellos se utilizó cuando se atragantó la niña de Rocafort. Los responsables de la escuela afirmaron que la monitora que le daba de comer atendía a 2 niños a la vez y que durante un corto espacio de tiempo habría perdido de vista a la niña que se llamaba Marina, ¿no? Sin embargo, pues los restos encontrados ponen en solfa pues otra versión, ¿no? Pues porque tenía otras comidas que aparentemente no se había dicho que había comido, ¿no? Entonces, bueno, pues se llevó comida a la boca que no pudo masticar y porque apenas tenía dientes y le provocó un bolo que la asfixió. Pero bueno, el informe lo que dice es que, pues que el protocolo de actuación en un atragantamiento está perfectamente establecido. El doctor Aso, que es el que hizo el informe, pues dice que en este caso se procedió de forma errónea, ¿no? Se realizaron varias maniobras desaconsejadas, se usó sin el debido conocimiento un desatascador no homologado y todo esto realizado por personal sin la formación necesaria para practicar los primeros auxilios, que yo creo que es lo primero, ¿no? Por la seguridad de las personas que tenemos a nuestro cargo y por nuestra propia seguridad. Tenemos que saber cómo actuar frente a un atragantamiento, frente a una parada cardiorrespiratoria o frente a un ahogamiento si pues entran dentro de nuestras actividades, somos monitores de aire libre y nos toca piscinas, etcétera. Yo en la web, en nadiacomomama.com, donde está insertado este podcast, os he copiado la imagen, ¿vale? Que ellos crean, ¿no? Para evaluar la gravedad, que siempre dividimos entre tos inefectiva y tos efectiva. Siempre decimos que mientras una persona puede toser, hay que dejarle toser. Estamos hablando en personas mayores de 1 año o que se mantengan de pie, ¿vale? Porque es que entre 1 año y 2 años ahí hay un espacio, ventana que digo yo, que es que hay mucha diferencia de tamaño entre unos niños y otros, ¿no? Y luego, cómo tenemos que actuar cuando hay una tos inefectiva mientras está consciente y luego mientras está inconsciente, que ya pasamos a lo que llamamos RCP, ¿no? ¿Por qué me he decidido a volver a hablar de esto? Primero porque os voy a dejar en la web también el acceso
a un vídeo gratuito donde os explico cómo actuar. Y por otro lado, porque el otro día vi en Instagram cómo se hablaba de uno de estos dos dispositivos con palabras como, os digo literal lo que leí, ponía, es un dispositivo de primeros auxilios para atragantamientos súper fácil de usar y que salva muchas vidas. Insisto, que debería ser obligado en todos los lugares donde se sirva comida. Eso no dicen los especialistas, por favor, y debemos saber la información de primera mano. La primera opción son las maniobras, que hasta el momento están recomendadas y faltan estudios para poder recomendar estos dispositivos. ¿Que lo quieres tener? Es una decisión tuya, pero el orden de actuación tiene que ser el que es. Primero tendrás que hacer las maniobras, que están a día de hoy avaladas. Y bueno, pues ya habéis visto, no todos son tan buenas noticias alrededor de estos desatascadores como habéis podido leer en el informe de Rocafort, ¿no? Del atragantamiento que hubo hace unos años. Lo que os he dicho, si quieres tener a mano un vídeo gratuito donde te explico cómo actuar, lo tienes en nadiecomoama.com o escríbeme por privado en Instagram. Ya sabes que soy nadie como mamá, nadie_como_mamá, y yo te lo envío totalmente gratis para que sepas cómo actuar. La seguridad de los tuyos no tiene precio. Y por eso quería aclarar este tema de hoy, porque a veces por falta de no saber, ¿no? Que los riesgos también implícitos de utilizar un dispositivo, pues que hace presiones muy elevadas y que no, eso de que es tan fácil, sí, claro, es tan fácil, es como un desatascador de baño, así os lo digo, pero claro, ¿qué presión ejerces a un bebé y qué presión ejerces a un adulto de 50 años? ¿La misma? Ojo, porque claro, y luego una cosa, yo con mis hijas, ¿no? Pues tienes la responsabilidad implícita de que hagas lo que hagas, bueno, son tus hijas, pero ojo, cuando tienes a terceras personas a tu cargo, utilizar un dispositivo que no está recomendado por las principales sociedades como primera opción te puede traer y acarrear problemas legales, como estamos viendo. Con lo que, claro, yo creo que debemos decir la información como es. Ojalá en un futuro podamos incluirlos, ¿no? Como primera opción o como la opción que se considere. Pero a día de hoy nos faltan estudios como para ver la viabilidad y el beneficio-riesgo de esas presiones que ejercen, ¿vale? Así que bueno, este era mi granito de arena de hoy. Espero que te haya gustado. Recuerda que tienes más de 100 podcasts para ayudarte en la bonita, pero a veces dura tarea de la maternidad. Gracias por estar al otro lado, porque sin ti nada de esto tendría sentido. Y recuerda que me puedes seguir en nadiecomoama.com, en Instagram. Y bueno, espero sacarle el tiempo para seguir en TikTok, pero voy como pollo sin cabeza, la verdad. Así que gracias por estar al otro lado y un abrazo enorme.